de este elemento del vector normal al plano, ¿sí? Porque con todo lo que hemos visto, el tema de la teoría es lo mismo, ¿no? 132,71 está bien. Ahora aquí, ¿cuánto era? Este ya me perdí aquí. 44.49. Ya, punto 49. ¿Y cuánto nos da el resultado? 9.39. Eso, 9,39 megapascales. Muy bien, ¿no? Entonces, este elemento, esta tensión tangencial, había el valor de 9,39 megapascales, ¿ya? Ahora sí, perfecto. A ver, ¿sí? Entonces, ese es el concepto que hemos visto de todo esto, lo que hemos hablado acá, ¿no? Que hemos hablado, ahí están, ¿no? Las tensiones normales y las cortantes, ¿verdad? Están ahí. Ya. ¿Está claro? ¿Se ha entendido hasta aquí? ¿Está bien? ¿O no se entiende nada? Todo bien, Sí, Inge. se entiende. Ya, excelente. Listo, les agradezco. Muy bien. Eh, quería ver aquí si... mm, ¿Quieren hacer un ejemplo más? Sí, Inge, por favor. Ya, Sí, Inge, porfa. ya. Por ejemplo, yo tengo acá otro elemento, este, ¿no? Este va a ser otro ejemplito. Pero ahora vamos a cambiar la posición, ¿ya? Vamos a cambiar. Dice, por ejemplo, el siguiente estado de esfuerzo se presenta en un estado descrito bajo un sistema de referencia rectangular. Ahí está, ¿no? Esto es lo mismo que el de arriba. Pero vean que en este problema, vean que la componente, ¿no? La componente estaba pasando justamente por un plano x más y más z igual a cero, ¿no? Pero ahora puede ser que pase ahora por algo distinto, ¿no ven? Puede ser que pase ahora por otro lado. Entonces, justamente eso les quiero explicar. Dice acá, por ejemplo, determinar, a ver, estos dos puntitos vamos a hacer. Ahí, ¿no? Todo con tensión estamos haciendo, ¿no? Determine, dice, el vector de esfuerzos o distribución de esfuerzos para un punto que pasa por el plano x1 más 2 veces x2 más 2 veces x3, ¿no? Bueno, ese es un plano ya, ¿no? Un plano en coordenadas tridimensionales, estaríamos hablando de esa forma, ¿no? Y B, la componente normal, tanto en magnitud como en dirección. Bueno, lo que hemos encontrado, ¿no? Tanto el vector normal como el vector tangencial también podríamos encontrar. Entonces, para este caso, ahora, esto lo vamos a hacer un poquito más rápido. Lo que nosotros tenemos que ahora lograr, por ejemplo, ya en base a ese mismo elemento,
es que primero tenemos que hallar un vector, ¿no? Tenemos que hallar a partir de la ecuación de ese plano de x1 más 2 veces x2 más 2 veces x3 es igual a 5, ¿no? Entonces, esa misma ecuación podríamos nosotros utilizar como pasa, por ejemplo, por ese plano, el vector normal, ¿no? ¿Cómo encontraríamos ahora nuestro vector normal? En este caso, lo que la anterior vez hemos dicho es que como era unitario, le hemos puesto 1, 1, 1, ¿no? Que define a la superficie. Entonces, vamos a hallar, por ejemplo, su gradiente en este caso. ¿Sí? Vamos a hallar su... Sí, hola, hola. Dientes. No te escuché, ¿me estás hablando algo? No. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Inge, lo escuchamos. Ah, ya, perfecto. Entonces estamos bien hasta ahí. Les decía entonces que una vez que nosotros planteamos esta relación, pues tenemos que tomar en cuenta, aquí más de esta le vamos a colocar, ¿ya? Aquí, por ejemplo, me faltaba esta pregunta. El corte. Ahí está, ¿no? Entonces, esta ecuación, por ejemplo, que está acá, sí, a ver, que está en base, por ejemplo, a esto, ¿no? Entonces, podríamos decir nosotros que, bueno, esta relación 1 más 2 veces x2 más 2 veces x3 es igual a 5, ¿no? O podría yo hablar, por ejemplo, como un elemento de tomar, por ejemplo, x1, si es un plano, más 2x2 y menos 2x3. X3 y menos 5, esto va a ser igual a 0, ¿no? Entonces estamos tomando en cuenta, ya lo he introducido dentro de un sistema.
¿no? Entonces yo podría, por ejemplo, ver y que ese elemento está, como está, por ejemplo, ¿no? A partir de la ecuación del plano, podemos encontrar, por ejemplo, el vector normal, ¿no? Ese vector normal está definido por esa superficie a través, por ejemplo, a través de, podemos utilizar el concepto de gradiente, ¿no ve? Y, por ejemplo, acá podríamos decir el gradiente, ¿no? Podríamos hablar de x1, 1, x2, un x3, ¿no? Y esto estaría expresado así, más 2x2 menos 2x3 menos 5, ¿no? Así sería expresado, por ejemplo, este es un concepto de gradiente. Inge, perdón, ¿por qué menos 2x3? ¿Dónde? O sea, ¿por qué le Ah, cambió el signo? Menos no, perdón, 2x3. más es. Sí, yo he copiado mal. Sí, x1 más x2 más 2x sub 2, ¿no ve? Más 2x sub 3, sí, positivos, ¿no? Está bien. Ya. Entonces, una vez que ustedes colocan, por ejemplo, ese elemento, ¿no? Podríamos tomar en cuenta directamente ya el concepto de ese gradiente que les estoy hablando, ¿no? El gradiente como hemos visto justamente como esos operadores Nabla, ¿no? ¿Se acuerdan? Donde cada uno de esos términos, pues nosotros podemos utilizar con ese concepto, ¿no? Es decir, ahí, ¿no? Pero ese término, ¿cómo estaría expresado? Directamente está expresado como la derivada parcial de ese gradiente respecto a la derivada parcial de x1 por su componente normal, ¿no? Más, podemos decir, por ejemplo, igual para la siguiente, podemos decir, por ejemplo, el E1, bueno, esos son componentes unitarios que se utilizan, igual componente con respecto a x2, pero en este caso va a ser, estos son como sombreritos que tienen, ¿no? Más de la gradiente respecto de x3 con su sombrerito x3, ¿no? Entonces yo podía agarrar este concepto de la gradiente para poder encontrar justamente ese análisis, ¿no? Por ejemplo, si yo derivo aquí va a ser directamente, bueno, aquí es 1, ¿no? Esto con el sombrerito 1, aquí x2, esto va a ser 2, el sombrerito, bueno, unitario, más, esto va a ser 2, el otro 3, ¿sí? ¿Está claro ahí? Sí, Ya. Entonces, ese elemento que estamos nosotros hablando es lo mismo, por ejemplo, que la normal aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí decimos la normal, ¿no? Esa fuerza normal va a ser lo mismo que este elemento de la gradiente, que está expresado como esto, más 2 veces 3, más 2 veces 3 ahí, ¿no? Entonces, esto lo vamos a marcar para poder encontrar, bueno, ya hemos encontrado esa normal, ¿no? Entonces, esa normal por concepto es la gradiente, tomando en cuenta ese concepto. Ya, Inge, ¿sí? ¿no hay que volverlo unitario? Claro, enseguida, pues estamos todavía ahorita, solamente lo hemos nombrado ahí, Ah, ya, perdón. ¿sí? Entonces, una vez que nosotros utilizamos ese concepto, podemos tomar en cuenta, por ejemplo, ya el siguiente punto que va a ser eh, ese valor ahora le vamos a sacar, por ejemplo, primero su módulo, ¿ya? Entonces, de ese valor que hemos tomado en cuenta aquí, le vamos a sacar su módulo, ¿ya?
Entonces su módulo va a ser 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? 3. 3. Exacto. O sea, ¿es raíz de 3 o 3 nomás? 3. nomás. 3, Ya. ingeniero. 3 nomás dije. Listo. Ahora sí vamos a aplicar recién el concepto que les decía, ¿no? Que esa normal va a estar expresado como, ahí, ¿no? Esa normal a la raíz eh, de ese componente, ¿no ven? De esa componente. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros expresar directamente? Va a ser 1/3 de E1 más 2 veces E2 sombrerito más 2 veces E3 sombrerito, ¿no? Así sería el vector normal, ¿no? El vector normal. ¿Listo? Entonces, una vez que ya tenemos ese vector normal, ya podemos entrar al tema de, podemos encontrar el vector, por ejemplo, de esfuerzos para esa superficie, ¿no? Entonces decimos nosotros que ese vector normal lo vamos a expresar de esta forma, ¿no? Es decir, vector normal ¿no? Va a ser, vamos a llamar un T, digamos, ¿no? Un T multiplicado por N. Entonces aquí, bueno, aquí va a ser el T. El otro ya tenemos, a ver, voy a traer aquí, ¿ya? Este de acá, ¿no? Este es. Entonces, este es el vector de Cauchy, o sea, el de tensiones, ¿no? Ahí, por ejemplo, le tenemos que multiplicar nosotros, lo vamos a multiplicar por ese del 1/3, hemos dicho, ¿no? Lo que está ahí. Entonces acá vamos a decir, ahí, por 1/3, aquí va a ser 1, 2 y 2, ¿no? ¿Sí? Ahora sí, a ver, sáquenmelo eso aquí en valor. Si sale decimales, no importa, pero díctenme en valor. El primerito es Inge 533,33. 533 punto, 33. ya, siguiente. El de abajo es 133,33. El último es 33,33. Ya, perfecto. Ya. Entonces, una vez que hemos encontrado este vector normal, nosotros podemos ya plantear también mediante los componentes, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, este mismo podríamos decir, por ejemplo, 5, 33, 3, 3, 3, como mi vector unitario en el dirección 1, 133, 3, 3 en el otro componente, ¿no? O IJK, ¿no? Es lo mismo, o sea, no solamente la nomenclatura cambiaría ahí.
y este va a ser el sombrerito, ¿no? Y todo esto está expresado en megapascales, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros hemos determinado ese análisis, podríamos hallar, por ejemplo, ya las componentes, ¿no? El inciso B ya sería ahí ahora. Inciso A ya hemos resuelto. El inciso B, por ejemplo, nos dice hallar la componente del vector de esfuerzos en dirección normal, ¿no? Entonces, cada una de esas magnitudes que hemos encontrado, podríamos también ahora multiplicar mediante esa relación, ¿no? Y encontrar justamente una tensión normal. A ver, vamos a eso. Entonces vamos a resolver el inciso B. Decimos, por ejemplo, normal. Esto va a ser igual a T por N. Va a ser T por N. Entonces, ¿esto a qué es igual? T, ya tendríamos T, ¿no? Ya tendríamos T, es el que hemos anotado, ¿no? Hace un ratito, este de acá. 533.33 E1 más 133,33 E2 más 33,33 E3. ¿Sí? Multiplicado por ese normal que es un tercio, ¿no? Aquí le voy a colocar un tercio, E1 más dos veces E3, ¿no? A ver, eso multiplíquenmelo. ¿Cuánto sería? Y esto vamos a encontrar así. Ingeniero, sale 288,89. Megapascales, ¿no? Megapascales, correcto. ¿Sí? Entonces, una vez que esto ya hemos encontrado, ahora voy a hacer con otro colorcito acá, vamos a hallar ahora lo que es la componente vectorial, ¿no? En su dirección normal, por ejemplo, que está asociada con esas fuerzas. Y decimos, por ejemplo, normal va a ser igual a la magnitud, ¿no? La magnitud multiplicado por E, ¿no? Y esa componente, justamente, la que estamos encontrando es el 288,89. Esto está en megapascales, multiplicado por un tercio de esa componente 1, más 2 componente en dirección 2, más 2, 3 en la componente 3, ¿no? Entonces, ¿y eso cuánto sería? Para cada uno multiplíquenlo y me van dictando, ¿ya? ¿Cuánto es el primero? 96.3. Ya, esto en una dirección, más 192.6. 192.6. Y el tercero es lo mismo, 192.6. ahí está, ¿no? Entonces, ese sería justamente mi valor, por ejemplo, de la componente vectorial en dirección normal, ¿no? Componente vectorial en dirección normal.
Ya. Ahora sí, el otro punto que viene es el inciso C, que nos pide justamente que podamos encontrar la magnitud, ya en este caso, ¿no? La magnitud de la componente de corte, dice, ¿no? La magnitud de componente de corte. Entonces, cuando hablamos nosotros de la componente de la magnitud del corte, tendríamos que trabajar ya en base a los esfuerzos o el vector de esfuerzos que hemos encontrado, ¿no? ¿No? Entonces, para cada uno de ellos podemos trabajar así con esto, ¿no? A ver. Componente de corte del esfuerzo de corte, aquí vamos a plantear. Aplicando, por ejemplo, Pitágoras, en magnitud, vamos a decir que esto va a ser igual a tensión normal más ahí, ¿no? Esos tres estaríamos tomando en cuenta, ¿no? Todo esto al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. Entonces, ya con esos términos nosotros podemos encontrar la magnitud del vector de esfuerzos, ¿no? La magnitud. Entonces, cada uno de esos términos que hemos encontrado en la anterior, por ejemplo, de aquí podríamos despejar el vector de esfuerzos, ¿no? A ver, aquí vamos allá primero. Aquí, ¿no? De aquí, por ejemplo, yo podría despejar un término del esfuerzo, ¿no? Del esfuerzo de cizallamiento, este de acá. Tin, tin, al cuadrado va a ser igual a este t al cuadrado menos ahí al cuadrado, ¿no? Entonces esto sería mi elemento. Pero ahora quiero hallar este valor de t. El valor de t, ¿no? Esto ya tenía, esto ya estaba aquí arribita, ¿no ve? Esto, por ejemplo, el de t allá está. Ya habíamos dicho, ¿no ve? Este de acá. Eso le vamos a colocar, pero le vamos a sacar sus raíces, ¿ya, no? Entonces será 533.33, ¿sí? Esto al cuadrado más 33,33 al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué más será? Y el otro, no, 133 es, ¿no? Esto es 133, ¿ya? Más 33,33 al cuadrado. ¿Esto cuánto es? Un 550,75. Muy bien, megapascales. Todo en megapascales, ¿no? Bueno, entonces, una vez que ya tenemos esa relación, podemos hallar también su magnitud, ¿no? ¿Cuál será su magnitud de ese esfuerzo que hemos encontrado? El elemento, por ejemplo, ¿cuánto habíamos encontrado en el otro? Nos faltaría esto. ¿Cuánto era? Creo que era 288. 288,89. Sí, sí, sí. 288,89, ¿no? Ahora, bueno, ya está esto, ya está. Entonces ahora sí puedo reemplazar. Y voy a decir que aquí, ya directamente, 550,75, esto va a ser al cuadrado, más, no, menos es, ¿no? Menos
menos 288.89 al cuadrado. ¿Sí? Bueno, esto ya no tendría, ya estamos sacándole su raíz, ¿no ve? Ya no tendría razón de ser aquí. 468,9. 468,9 9. megapascales. Correcto. Listo. ¿Ya? Así también se puede lograr, ¿no? Hallar, por ejemplo, esas componentes tanto de corte, esfuerzos normales que necesitamos en un elemento diferencial, ¿verdad? Bueno, entonces, con esto más yo creo que está más claro, ¿sí? Para poder ya encontrar ese elemento que les estaba explicando, ¿no? Ahora sí, pasaremos ya al otro tema, que es las ecuaciones de equilibrio. A partir de lo que ya hemos visto, las ecuaciones de, bueno, la matriz de formaciones pequeñas, la matriz de formaciones o rotaciones pequeñas, vamos a hallar ahora lo que son las ecuaciones de equilibrio, ¿ya? Este es un poquito más interesante ya, ¿no? Ahora sí, esto está más. Entonces, con ese conocimiento ya sobre los elementos que hemos ido hablando, pues entramos justamente al concepto de las ecuaciones de equilibrio, ¿eh? Bueno, se llaman ecuaciones diferenciales de equilibrio, ¿sí? Entonces, aquí está. Aquí, por ejemplo, cuando yo analizo un elemento, ya entran pues los otros elementos que también son los momentos, ¿no? Estas ecuaciones de equilibrio, por ejemplo, son muy aplicados en el tema del análisis estructural, ¿no? O ecuaciones diferenciales. Ahí tengo un prisma, por ejemplo, ahí tengo el vector B de fuerzas másicas, o también llamados volumétricos, y B es la fuerza por unidad de volumen, ¿no? Ahí está expresado mediante derivadas parciales de cada uno de sus esfuerzos del tensor de Cauchy, ¿no ve? Del tensor de tensiones o el tensor de tensiones que hemos visto hace un ratito, ¿ya? Entonces ahí ya, ahora sí, yo creo que ya con eso no se van a perder, ¿no? Y B es la fuerza por unidad de volumen, M, por ejemplo, es el vector de momentos por unidad de volumen, ¿ya? Entonces, cuando yo analizo dentro de sus planos que tomamos en cuenta, está analizado, por ejemplo, ya cada uno de esos términos, ¿no? Podemos analizar primero la dirección 1. Ahí está la dirección 1, ¿no? Yo lo voy a denominar de esta forma. Analizo en la dirección 1 y voy a tener esta relación. Este sería mi dirección 1. Ahí está mi dirección 1, por ejemplo, ahí está. Si ustedes pueden observar, este es mi dirección 1. Aquí está, ¿no? Su diferencial x2, ahí está el otro, t2, ahí está. El t11 más la diferencial del t11, la derivada parcial de x1 por su diferencial de x1. ¿Ok? Entonces yo lo podría expresar en función a estas fuerzas y aplicar, justamente, las ecuaciones de equilibrio, como decimos, ¿no? Las ecuaciones de equilibrio, pero en ese caso, como son diferenciales, pues hay que tomar en cuenta en todas las direcciones tridimensional, ¿no? Que este elemento, este otro. Entonces, de ahí sale justamente esta componente que ustedes observan, una ecuación grande. Como son de equilibrio, todos estos tienen que estar igualados, igual a cero, ¿no?
Por ejemplo, si nosotros vemos este elemento está yendo al otro sentido, menos, más este T11 o T11, que está justamente en esa dirección, más la derivada parcial de tensión de tensiones 1, sobre la derivada parcial de x1 y así, ¿no? Cada uno por su pequeña diferencial en qué dirección se está tomando en cuenta. Y lo mismo pasa para este otro lado, menos tensiones 2, 1, dice, ¿no? Aquí está. Ahí está, ¿no? Menos, más 2, 1, dice, ¿no? 2, 1, aquí está. Entonces solamente hay que sumar, eso no hay donde perderse, ¿ya? Entonces vayamos al siguiente para avanzar más. Y el siguiente ahora, ¿no? La otra cara, bueno, una vez que nosotros hemos planteado esa ecuación, lo que podemos ya un poco ir simplificando también es esta, ¿no? Es esta de acá, ¿no? En cada uno de esos términos podemos ir hallando y analizando, digamos, cada uno de los términos. Enseguida les voy a mostrar un poquito más detallado, ¿ya? Entonces ahí ya tomamos en cuenta, por ejemplo, donde la diferencial de x1, la diferencial de x2, la diferencial de x3 es un volumen unitario, ¿verdad? Y la relación de todo eso, por ejemplo, nace la siguiente ecuación de equilibrio, ¿no? Esa ecuación de equilibrio, por ejemplo, ya aparece, ¿no? En las tres direcciones yo tendría que hacer. Y ahí ya aparecen directamente mis relaciones. Y enseguida lo vamos a deducir más detalladito, ¿ya? Entonces, este es mis ecuaciones de equilibrio en función de esas tensiones de Cauchy que hemos ido hablando, del tensor de tensiones, ¿no? Pero ahora, ¿cómo puedo obtener yo estas relaciones para poder que esto sea más detallado, por ejemplo? A mí el que me interesa son estas relaciones, ¿no? Estas relaciones. Este es. Ahí, ¿ya? Entonces, ahí están las tres ecuaciones de equilibrio de fuerzas que se van generando en función al tensor de tensiones, ¿verdad? Pero aquí aparecen justamente el B1, B2 y B3. Esas son constantes, ¿no? Constantes. A ver, vayamos viendo un poquito esto de la, podemos analizar, por ejemplo, desde este punto de vista también, que cada uno de estos términos pues está justamente con sus ecuaciones, ¿no? A ver, les voy a explicar de acuerdo a sus planos que tiene, ¿no? Cada uno de estos términos y podemos plantear, por ejemplo, las ecuaciones de equilibrio para cada una de las direcciones, ¿no? A ver, esto está en 10. Ya. A ver, como si fuese un elemento de un problemita, lo vamos a definir así, ¿ya? Dice la pregunta, por ejemplo, ahí está, ¿no? Dice, obtener las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Ahí voy a... Ahí, ¿ve? Dice, obtener las ecuaciones de equilibrio interno partiendo de un elemento diferencial de X, donde la variación de las tensiones de punto a punto, campo de tensiones, ¿no? Ese sería mi campo de tensiones. Entonces, yo aquí podría tomar en cuenta este elemento, ¿no? Aquí. Entonces, lo que les he mostrado hecho así a manito, lo voy a ahora discretizar mediante ya algo mucho más detallado. Ahí está.
Ya, ahí están, ¿no? Los componentes. Todos los componentes. Ahora sí podemos nosotros ya discretizar en las tres caras que tiene estos componentes, ¿no? La cara oculta, dice, que hacia abajo está una cara oculta. Solamente nosotros podemos observar aquí, si observamos, tres caras, ¿verdad? La de abajo no vemos, por eso dice oculta. La de la izquierda tampoco vemos. La del fondo tampoco podemos observar, ¿no? Son caras ocultas, pero vean ahí cuál es la discretización que se presenta en cada una de estas ecuaciones de equilibrio, ya para entrar a justamente hablar, ¿no? Del valor, por ejemplo, de coeficientes de Poisson, ¿no? Que es parte de lo que es la elasticidad también. Ya. Entonces, aquí, bueno, esto yo les voy a ya directamente hacer las relaciones. A ver, aquí está, ¿no? Ya. Primero vamos a plantear, ¿no? Aquí directamente les voy a colocar, ¿no? Porque el análisis es bien larguito, pero ya se los voy a deducir yo aquí. La primera ecuación que vamos a encontrar, esto es más matemática, ¿no? Podemos deducirlo de esta forma. Yo ya lo he deducido. Ahí está. ¿Sí? A partir del gráfico anterior, igualamos equilibrio de fuerzas en dirección X. ¿Sí? ¿Qué estamos encontrando? Estamos encontrando esta primera relación, ¿no? Esta primera ecuación. Si observan aquí abajo, es lo mismo, ¿sí? En dirección X. Ahí está mi primera ecuación. Como es en equilibrio en X, esa ecuación está igualado a 0. ¿No ven? Entonces, bueno, aquí al partir, por ejemplo, todo esto, fíjense, es largo, ¿no? La ecuación es largo, ¿no? Pero ya está deducido. Todo esto ustedes hacen solamente sumatorias y van a obtener ya esa relación, ¿verdad? Y despejando, voy a ir anulando todos los términos que tenemos, voy a obtener, ya voy a dividir también entre la diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, para llegar a esta relación, ¿no? Ahora, si ustedes hacen minuciosamente, hacen las sumatorias como hemos hecho aquí de esta primera relación, ¿no? Tomando en cuenta esta primera dirección, hay que tomar la primera dirección, segunda dirección y tercera dirección, ¿verdad? Entonces ya con eso se podría directamente obtener esa primera ecuación. La segunda, ¿no? La segunda también tiene el mismo componente, solo que en este caso ahora está en el eje vertical. Igual, ya lo he descompuesto. Ya lo tengo aquí descompuesto, por eso es bien larguito, que está hecho ya directamente a mano, ¿no? Ahí. Ahí está, ¿no? Planteamiento de equilibrio en dirección Y, y vamos a obtener la otra ecuación. Bueno, ahí está. Sería la otra, ¿no? Lo pintaremos ahora con amarillito. Esa es la otra componente ahora, ¿no? En el Y, ahora nos falta en el Z. En el eje Z también lo vamos a plantear y obtenemos esta relación, ¿no? En los tres componentes tenemos que plantear para obtener la ecuación. Esto ya está. ¿No? Entonces tengo otra relación que también se tiene que incluir en esta, ¿no? Y en resumen es lo que hemos planteado más arriba, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Las tres, o sea, esas son las tres ecuaciones de equilibrio que se utilizan como ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Entonces, ya a partir de ahí, nosotros podemos obtener directamente eh, las ecuaciones finales, ¿no?
Pero a mí me interesa más el tema de la aplicación, ¿no? ¿Cómo le podemos aplicar? Ahí está, ¿no? Entonces, aquí está, así quedaría nuestra ecuación final, ¿no? Este es 1, este es 2 y esta es las tres ecuaciones diferenciales en base a el tensor de tensiones, ¿no? O sea, ya estamos un poco más tomándose en cuenta las tres ecuaciones de equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, así es como es que se va un poco ya eh, tomando en cuenta todo lo que son estos teoremas, ¿no? Podemos tomarlo en cuenta, por ejemplo, como una ecuación diferencial, ¿no? También podemos plantear respecto a las ecuaciones diferenciales de los momentos, ¿no? ¿Sí? Para poder obtener, por ejemplo, cuando analizamos un elemento rígido que se deforma, por decir, pues ese elemento va tomando ya análisis respecto a esos puntos que son como equilibrio de momentos, ¿no? No hemos hecho todavía equilibrio de momentos. Pero a partir de este equilibrio de fuerzas que hemos planteado acá, pues aparecen lo que son los dos teoremas bien importantes, ¿no? En el tema de mecánica del medio continuo, de mecánica de sólidos, donde nosotros tomamos en cuenta la primera ley de Kirchhoff, ¿no? La Piola Kirchhoff se llama, ¿no? Lo otro es la segunda ley de Piola Kirchhoff también. Pero eso lo transforma de una manera, algo especial. A ver, hagamos un ejemplito con esto, con esta ecuación, ¿ya? Para que no nos perdamos. ¿Cómo le aplicamos ahora esta ecuación? Esta es la pregunta, ¿no? Ya. Bueno, dice, aquí le voy a colocar ejemplo 1. Dice, dado un cuerpo, ¿no? Dado un cuerpo en equilibrio estático donde el campo de tensor de tensiones, por ejemplo, de Cauchy, viene expresado a través de las siguientes componentes cartesianas, ¿no? Ahí está el tema de los componentes, podemos observar que, pero ¿cuáles son ese campo de lo que dice ahí, ¿no? El campo de tensor de tensiones. Ese campo justamente estaría expresado con esta relación, ¿no? Que a partir de ahí, este sería nuestro campo de tensiones. Entonces, con este campo de tensiones, nosotros podemos empezar a utilizar el concepto, ¿no? Ese sería nuestro campo de tensiones. Ahí tengo mi campo de tensiones, por ejemplo, 1, 1, ahí está el 1, 2, el 2, 2, el 3, 3, el 2, 3, el 3, 1. Esos son los campos de tensiones que también esto lo podríamos expresar de manera matricial, ¿verdad? Entonces, podemos ir derivando nosotros cada uno de estos términos para poder encontrar ya directamente nuestras relaciones, ¿no? A ver, vamos haciendo esta relación y les voy a ir mostrando eh, justamente cómo es que se podría presentar para cada uno, ¿ya? Lo vamos a expresar directamente, esas relaciones, es decir, por ejemplo, dentro de este análisis que sería las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Aquí lo voy a colocar aplicando las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Es decir, por ejemplo,
si planteamos ya cada uno de estos términos, podemos obtener, por ejemplo, esta relación acá, ¿no? Y ahí vean de que, por ejemplo, para cada uno, ¿no? El término 1, o sea, este está yo aplicando acá. El término 1, ¿no? Ahí está. 1, 1. O sea, en la matriz 1, 1 va a ser 8x1 al cubo más derivada parcial de x1, 8x2 al cuadrado, dice, ¿no ve? Más derivada parcial de x3, dice, de x3, aquí, bueno, eso tendría que plantearse también, ¿no ve? Para x3, ¿sí? Como ahí no tenemos, por ejemplo, bueno, se mantiene eso. Más la derivada parcial, dice, ¿no? De sobre x2, este va a ser del 30, o sea, estoy ahora ya en el 1, 2. x3 al cuadrado más 30, más el, estamos tomando en cuenta aquí, el 3x1 al cuadrado, o sea, estamos aquí, ¿no? Este valor, este término está acá. Este término está acá, este aquí, este término está aquí, este término está aquí, ¿sí? Entonces, de acuerdo a sus campos de tensiones, claro que al final, este de acá, este es mi constante, ¿no? Aquí está mi constante, constantes volumétricas. Lo mismo, agarro el siguiente término, el de abajo, lo mismo, primero x3 al cuadrado, o sea, este valor con esto, ¿no? El otro 30, ahora era este 6x1 al cubo, 2x2 al cuadrado, ¿no? x2, 1 va a ser este, ¿no ve? 1. Y esta es la constante, la otra constante. Lo mismo acá, 3x1, este término, con este término, x2, bueno, este está solito, ¿no? Por eso 1, y este es el 12x2 al cubo, este de acá, ¿no? Y el último x1 al cuadrado, ¿no? Ahí está. Y esta es la constante. ¿Listo? Ahora, lo único que falta es justamente cada uno de esos términos que tengo que hacer. Derivarlo parcialmente, ¿no? ¿Y qué voy a obtener? ¿Qué voy a obtener a partir de ese término? Voy a obtener mi relación, ¿no? Esta relación, a partir de acá, voy a obtener, ya, pues las derivadas, eso no hay donde perderse, ¿no? Eso ya es directamente, cada uno de esos términos, nosotros podríamos aplicar, ¿no? Resolviendo las derivadas parciales y despejando, voy a obtener justamente cada uno de los términos, porque la idea es encontrar esos términos, ¿no? De cada uno de los componentes. A ver. A ver. Aquí, ¿no? Ya. Bueno, para que se vea aquí le pondré, ¿ya? No, ahí no se va a ver tal vez. Ahí está. ¿Sí? Entonces, cada uno tengo que ir derivándole con respecto a la variable, ¿no? Si no, entonces no da, pues, o sea, hay que ir simplificando las ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí, derivada de 8 respecto a x1, dice, ¿no? Respecto a x1, entonces, 3 por 8, 24, aquí está, ¿no? Los demás no es necesario, entonces ahí sale, esto sale, ahí tendríamos la otra componente, 1, 2 y 3, ¿verdad? Pero a mí, ¿qué me interesa? Me interesa encontrar cuánto vale estas componentes, ¿no? ¿Cuánto vale esas componentes? Ahora, si yo les doy, por ejemplo, ahí un campo, un número, por decir, podríamos decir de que, no sé, podría ser determinar el vector de fuerzas másicas, ¿no? Porque como son fuerzas másicas,
podríamos aumentar, por decir esto, ¿no? Decir, al mismo problema le podríamos aumentar esto. Determinar el vector de fuerzas básicas por unidad de volumen en el punto x1 igual a 1, x2 igual a 3, x3 igual a 2. Lo único que tengo que hacer es reemplazar esos elementos, ¿no? Para cada uno de los términos y voy a poder encontrar los valores ya en términos de fuerzas básicas, ¿no? Bueno, aquí ya les he enseñado yo un ejercicio, yo les voy a dar a ustedes en la práctica para que ustedes me puedan desarrollar de la misma forma que aquí les he explicado, ¿ya? Entonces, ustedes aquí con estas componentes en un punto determinado, reemplazo, ¿no? A cada uno de estos términos, a este y a este, voy a encontrar en valor cuánto vale ese vector de fuerzas básicas, ¿no? B1, B3. Entonces, vectorialmente yo lo podría expresar de esa forma, ¿no? Entonces, esa es la aplicación directa de lo que son las ecuaciones de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes se pasen un poquito más, recuerden un poquito el tema de lo que son las derivadas parciales, no creo que tengan mucho problema con eso, y tranquilamente podemos resolver este tipo de ejercicios, ¿ya? Bueno, ya estamos culminando ya este capítulo, nos falta ver un poquito más sobre el tema de, dos teoremas más tenemos que ver, el tema de Piola-Kirchhoff, los dos teoremitas que son cortitos, y vamos a entrar a lo que es el tema de los coeficientes de módulo de corte, de Poisson, ¿no? Esa ecuación de Navier, eso más nos faltaría, ¿de acuerdo? Yo tengo una reunión, justamente, me voy a retirar, ¿sí? Les voy a dejar acá. ¿Listo? ¿Alguna consulta, alguna duda hasta acá? Ingeniero, ¿Está claro? entonces el lunes no es el examen. No, el lunes no vamos a dar el examen. El lunes yo tengo una exposición a las 10:30. Tengo una ponencia, no puedo faltar ahí. Entonces, mañana vamos a charlar, pues mañana todavía tenemos clases, ¿no? Vamos a pasar clases mañana. El examen vamos a darlo el día martes, ¿ya? No va a ser el día lunes, porque el día lunes yo voy a estar ocupado. Pero el día lunes, eso mañana charlamos, ¿a qué hora empezamos? Por lo menos hasta las 9 vamos a pasar y yo a 10:30 tengo que estar en otro lado para presentar mi ponencia, entonces, no sé, mañana pasamos en la mañana o pasamos en la tarde, ¿qué dicen ustedes? En la mañana, Inge. Mañana, En la mañana. en la mañana, Inge. La Por la mañana, Inge. ¿Por qué en la mañana? ¿En la noche qué tienen que hacer? Noche de museos, Inge. ¿Noche de museos? ¿Dónde hay noche de museos? De La Paz, Inge, está organizando la alcaldía. Ya. En la mañana entonces, ya mañana empezaríamos a las 7:30, vamos a pasar hasta 9:30, ¿ya? Después yo a las 10 tengo que estar en otro lado. Y el lunes también vamos a pasar de 7:30 hasta las 9. Y después yo me voy a ir a otro lado. Cualquier cambio, yo les aviso directamente al grupo. ¿De acuerdo? Está bien, Inge. Ya, Inge, gracias. Gracias, Listo. ingeniero. Hasta aquí está todo claro, ¿no ve? Esto de las ecuaciones de equilibrio es bien importante que ustedes conozcan dentro de un elemento estructural. O sea, estamos analizando como un elemento columna, una viga, pero ¿qué es lo que sucede internamente, no? ¿Qué es lo que sucede internamente? Porque nosotros externamente nomás le colocamos fierro, le colocamos fi de 20, fi de 16, pero ¿cuál es ese comportamiento que tiene este elemento, no? Aquí estamos observando justamente con las tensiones de Cauchy. Y se van a acordar estos conceptos
aquellos estudiantes que hagan una maestría en estructuras, esto van a volver a repetir ustedes. Bueno, le estoy volviendo a estructuristas, ¿ya? Para que se encapos en un determinado tiempo. Bueno, Que regreses, Inge. Inge, una consulta, Inge. adelante, adelante. Inge, ¿será posible que pueda habilitar otra vez el Classroom para la práctica de anoche? Inge, me ha atrasado un poquito y ya no he podido mandar. No